Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Cuando Boa finalmente regresó a su tienda, eran casi las 9 de la noche, luego de sentarse a comer y hablar sobre los avances en la investigación de las causas del accidente con el director. Pinya aún no le había informado. Aunque esto era extraño, decidió no cuestionarlo. Pinya se había ofrecido a asumir la responsabilidad y no estaba interesada en prolongar una conversación con el estrés. Quizás la madurez había suavizado las rivalidades del pasado, pensó Bua. Las acaloradas discusiones de antes ahora parecían insignificantes. De hecho, no tenía nada en contra de Pinya. Bua vio esta misión como una oportunidad laboral, pero también como una oportunidad de contribuir al bien común. En su opinión, eso hizo que valiera la pena. No estaba segura de quién había convocado a Piña para esta misión, si la profesora Nizara lo sabía, pero como la profesora no mencionó nada, pensó que probablemente no sabía sobre eso. Si ese fuera el caso, Pinya ya sería conocida fuera de los círculos académicos. Cuando entró en la tienda, la encontró vacía. Luego decidió escribir el informe del día antes de prepararse para irse a dormir. No tenía mucho tiempo para descansar, y por eso el tiempo que tenía era más sagrado que cualquier otra cosa. Además, Boa poseía una capacidad excepcional para analizar la fisiología de mamíferos. Después de unos 15 minutos de descanso, volvió a sentir irritación al caminar. No intercambiaron una sola palabra y Boo estaba segura de que Pinya tampoco estaba interesada en hablar. La escuchó caminar de un lado a otro por un rato antes de finalmente dormir. En medio de la noche, Bua fue despertada por un ruido, el mismo tipo de sonido que había escuchado la noche del robo. Notó que Pinya se movía, pero esta vez no salió de la tienda. No enciendas la luz, susurró Pinya, mientras escuchaba sonidos afuera. Quédate en silencio. Aún sin entender lo que estaba pasando, Bua decidió seguir las instrucciones. Escuchó algo familiar y reconoció el sonido. Los sonidos de pasos provenientes del exterior continuaron, haciéndola contener el aliento. El ruido del exterior hizo que el corazón de Bua se acelerara. Entonces los pasos comenzaron a alejarse rápidamente, cada uno corriendo en una dirección diferente. ¡Fuego! Gritó alguien desde fuera. No salgas, no importa lo que escuches, ordenó Piña con voz firme. Y no enciendas la luz hasta que yo regrese, dijo Piña rápidamente, antes de salir corriendo. Los gritos afuera ordenaron a todos a que apagaran el fuego lo más rápido posible. Varias veces Búa pensó en salir a ayudar, pero las órdenes de Pinya la mantenían donde estaba. Sabía que si no obedecía sus órdenes probablemente armaría un escándalo y pensaría que era muy malo. Si no vuelve en 10 minutos me voy, pensó Búa. Afortunadamente, unos ocho minutos después, Pinya regresó y finalmente encendió la luz. Búa estaba sentada, ansiosa por respuestas. ¿Qué pasó? Alguien intentó encontrar o destruir algo, respondió Pinya. Cuando salí corriendo, la tienda principal estaba en llamas. La tienda de campaña también fue registrada y estuvo a punto de ser incendiada. Pero los agentes lograron evitar lo peor. Los responsables lograron escapar. Suspiró sentándose. Cambio de planes, Púa. Quizás deberíamos recoger todo lo que encontramos y llevarlos a otro lugar. Aquí no es seguro, hay demasiados ladrones y el lugar está demasiado abierto para estar adecuadamente protegido. ¿Estás bien? La voz de Búa salió vacilante sin que ella se diera cuenta, mientras nerviosamente se ajustaba las gafas y miraba hacia un lado, tratando de ocultar su preocupación. Estoy bien, respondió Pinya. ¿Dijiste que registraron la tienda de trabajo? Preguntó Búa tras una breve pausa, frunciendo el ceño. ¿Qué debemos hacer ahora? Mañana llama a la maestra, sugirió rápidamente Pinya. Pide permiso para usar el edificio de investigación para almacenar
lo que encontramos. Allí es más seguro y práctico. ¿Y tú, Pinya?, preguntó Búa, aún insegura de lo que vendría después. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.